Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, fijaros qué plano tenemos aquí, con nuestro banco de pruebas, esta tabla en la que analizamos a fondo diferentes dispositivos, sobre todo termostatos, y precisamente hoy es el caso de uno de ellos. Hace poco os presentábamos y os mostrábamos cuando nos llegó este modelo de termostato que tenéis aquí, que es el que nos va a ocupar ahora durante unos minutos. Es el primer paso para hacer una nueva incubadora casera. Conectar el termostato, experimentar con él, sacarle pues toda la información que podamos a la hora de que le cojamos el tranquillo a lo que son sobre todo las conexiones y los ajustes para después no tener problemas cuando nos veamos ya inmersos de lleno en el montaje de la incubadora. Por eso siempre es bueno experimentar todo lo que podamos, como vamos a hacer ahora, y si por cualquier motivo no nos agrada, vemos algo que no nos guste o nos llame la atención, pues no emplearlo para nuestra incubadora. Créeme que con esto nos ahorramos un montón de tiempo cuando precisamente más rápido queremos avanzar a la hora de que ya estemos metidos en materia a la hora de hacer nuestra incubadora. Te digo el modelo por si no has visto el vídeo de presentación de este controlador de temperatura. Es el ZFX-W1012. Este termostato vamos a ver cómo se conecta en el vídeo de hoy. Y bien, yéndonos a las instrucciones que trae el propio dispositivo, que es lo que os decimos una y otra vez cuando nos preguntáis cosas sin ni siquiera haber mirado la hojilla que suelen traer estos controladores de temperatura, pues ya os dije que es un controlador doble, que aquí tiene un relé de salida y aquí otro, y que te viene explicado el sistema de conexión de un lado, de uno de los dos termostatos. Viendo cómo es uno, pues el otro es exactamente igual. Tiene en común estos dos bornes del centro, donde es común para este lado y para el otro, y aquí vemos pues las conexiones a la salida de la fuente de calor y a la alimentación. En nuestro caso ahí lo tenéis, 220 voltios. Simplemente pues estas conexiones son las que vamos a hacer nosotros en nuestro banco de pruebas, que no hay que complicarse para nada, y que si queréis pues ya después aquí va la fuente de calor, la resistencia, bombilla o lo que queráis, dos bornes, dos pins que tendrá la fuente de calor que queramos utilizar. Ya después, si queréis poner aquí también en paralelo con la resistencia, con la fuente de calor, el ventilador para que se encienda y se apague cada vez que actúe el termostato, pues igualmente se conecta ahí. Que lo queréis poner directo, que esté siempre en funcionamiento, pues directamente a esta parte que es donde tenemos los 220 voltios. Si es de ese voltaje, hay que tener mucho cuidado, porque si utilizamos ventiladores de 12 voltios, pues entonces tendremos que intercalar ahí un adaptador de tensión de 220 voltios a 12 voltios, que sería el voltaje hipotético de ese ventilador a esa tensión, ¿no? Dicho eso, vamos a entrar ya en materia y repito, solo vamos a calcar lo que hay aquí en este gráfico que nos trae las propias instrucciones que vienen con el termostato, el ZFX-W1012. Y aquí en este primer plano, nosotros aquí le llamamos a esto ficha de empalmes. Aquí tenemos este cable, el único que hemos dejado conectado, que son los 220 voltios para alimentar pues todo lo que tenemos pensado hacer. Y utilizamos además la ficha de empalme porque algunos cables tienen que ir juntos. Así que aprovecharemos las uniones para hacerlas en esta ficha de empalme, ya que si miramos la regleta que trae el termostato, pues es bastante pequeñita, estrecha, y no conviene forzarla demasiado, ¿no? Por eso aquí vamos a simplificar todo lo que podamos, y aquí en estas regletas que tienen más anchura podemos hacer los empalmes más fácilmente. También comentaros que no vamos a utilizar una fuente de calor, que vamos a conectar a la salida del relé este ventilador simplemente para comprobar
y poder ver que funciona, ¿no? Que lo activa. Una vez que lo conectemos y seleccionemos la parte de calor, veremos si entra en funcionamiento lo que es el ventilador y demás a modo como si fuera una resistencia, ¿no? A nosotros con eso nos vale y sería señal de que las conexiones estarían bien hechas, que es lo que nos interesa en esta primera etapa. Ya después, una vez que estemos seguros de que las conexiones están todas bien hechas, que no nos saltan los automáticos de la casa, ni haya ningún cortocircuito o cualquier error parecido, pues ya nos pondremos manos a la obra en otro vídeo a dedicarnos exclusivamente a la configuración del termostato ya para adaptarlo a una incubadora casera. Y lo primero que vamos a hacer es conectarle una de las dos sondas que trae este doble controlador de temperatura, ¿vale? Dependiendo de la parte que vayamos a utilizar. Trae su conector que encaja perfectamente y de una sola manera en lo que es la parte que trae para ello. La conectamos y ya tenemos pues la sonda, ¿no? Que es lo que va a mandar la referencia de temperatura a nuestro dispositivo. Esto no tiene mayor historia. Como vamos a utilizar esta parte, pues aquí. Si fuéramos a utilizar la otra, pues evidentemente en el otro lugar que tiene para ello. Os lo voy a acercar para que se vea bien que solo encaja de esa forma, que le podemos dar la vuelta, intentar ponerlo de otra manera y nada. Digo, lo voy a acercar para que lo veáis y no tengáis ninguna duda al respecto. Mirando el esquema, como podéis ver aquí, esta rama va directamente a la parte central y de ahí directamente a los 220 voltios. Pues esta rama va a los 220 voltios y aquí sale una unión que va directamente después a la fuente de calor. Esa va a ser la primera conexión que vamos a hacer. Ya tenemos aquí de cerca hechas esas conexiones de las que hablamos. Este cable aquí, en esta parte, voy a subir un poquito la imagen, aquí ahora se ve mejor. Esta parte, aquí en este conector, va a recibir un borne de 220 voltios. Por lo tanto, va conectado aquí a esta ficha de empalme que tenía 220 voltios. Y este cable azul que veis es un cable que va directamente al ventilador, ¿vale? Sería la fuente de calor, ¿vale? Todavía tenemos pendiente este otro cable marrón, este que veis aquí, ahí está, que es la otra parte de nuestro ventilador, de lo que sería una resistencia, ¿vale? Es la primera conexión que hemos hecho de nuestro termostato. Quiero ir despacio para que no se me pierda nadie. Aquí se ve mejor. Es esta conexión que va aquí en la regleta, ¿veis? A 220 voltios directamente, pero además, aquí se gira un poquito, pero además, aparte de ir a esta conexión, pues va directamente, aquí lo veis, a la fuente de calor. En nuestro caso, al ventilador. Aquí hay una unión, ¿veis? A partir de aquí, que va directamente al termostato y después también a la resistencia. Y aquí, evidentemente, en este ramal, pues le entran los 220 voltios. Ahora vamos a ver la otra parte de los 220 voltios, ¿vale? Si os fijáis, de aquí entra directamente 220 voltios a estas dos partes que van en unión, ¿vale? Recibe 220 voltios la parte del relé y la otra parte a la cual tenemos que meterle ya la otra parte de la alimentación. Entonces, os repito, desde aquí directamente a estos dos bornes o contactos. La unión la lleva aquí, ¿vale? De aquí para acá y igualmente de aquí para acá. Esos son los contactos que vamos a hacer ahora. Pues aquí podéis ver las conexiones a los dos compartimentos que dijimos y los dos a la vez unidos para ponerlo en la ficha de empalme en el otro lado que quedaba para que no haya cortocircuito de los 220 voltios. Aquí tenemos el otro compartimento de los 220 voltios
Vamos a abrir un poquito más para que entre este cable porque es un cable doble. Ahí está. Y ahí afianzamos y por ahí le entrará la otra parte de los 220 voltios de alimentación a nuestro circuito, ¿vale? Ahí está. Otro paso más en la conexión de nuestro termostato ZFXW 1012. Y aquí tenemos de nuevo nuestro panel de instrucciones. Nos queda pendiente esta última conexión que va directamente desde aquí, desde el extremo, a lo que es la fuente de calor y ya tendremos los dos extremos para la fuente de calor, ¿no? En nuestro caso, nuestro ventilador, porque nos interesa que se vea en movimiento, ¿no? Es la última conexión que nos queda pendiente, que la hacemos ya. Bien, aquí tenéis la conexión al extremo, directamente a nuestro ventilador, en tu caso, pues directamente a la fuente de calor. Ya cruzamos los dedos y lo que nos queda es conectarlo, mirar un poquito así por encima, por curiosidad, al botón Set, seleccionar en calor antes que nada y ver si se activa el ventilador y podemos dar por bueno el montaje, la conexión de este nuestro doble controlador de temperatura, nuestro termostato. Bueno, pues después de darle la vuelta con mucho cuidado, con todo apagado para que no se suelte algún cable y haya problemas de cortocircuito y demás, porque ya lo que nos interesa es pues esta parte del display para verlo de frente, ¿no? Para poder ajustar y demás, pues cuando lo hemos encendido se ha guiado a pitar, un pitido bastante fuerte, y es que nos hemos quedado durante algunos segundos como pillados, como diciendo, bueno, y este pitido, y al final era porque aunque no esté conectado la otra parte del termostato, la otra parte, el otro controlador, pues tiene que tener la sonda también conectada. Así que hemos cogido el otro cable de sonda, se lo hemos conectado y ya ha dejado de pitar. Así que le damos, fijaros, ¿veis? Ese pitido que ha hecho al conectarlo era el que hacía completamente seguido, pi, 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 y sin parar. Ya digo que nos hemos quedado así parados unos segundos, no ha habido cortocircuito, no ha saltado nada, por lo tanto, lo primero que he pensado, pues bueno, le conecto a la sonda a ver si se calla. Hemos conectado, ya digo, la sonda y perfecto. Pues ya tenéis ahí los dos displays, cada uno marcando una temperatura. Vamos a coger esta, que creo que es la... No, pues esta es la otra, ¿veis? Fijaros qué rápido está subiendo de temperatura. ¿Veis? Y la otra, pues está todavía enreliada, no la vamos a tocar, ¿vale? Pues por lo pronto ya veis que evidentemente la sonda reacciona rápidamente, las conexiones están bien hechas. Lo que vamos a hacer ahora es irnos al botón Set, te iba a decir, para ver si lo activa. Evidentemente ahora mismo está actuando con la programación que traiga de fábrica, y ahora mismo, como ha subido la temperatura por yo pulsarla, pues ha terminado saltando, como podéis ver en el vídeo, que es lo que pretendíamos que se viera el ventilador. La conexión pues ya prácticamente está hecha, ya habéis visto que no tiene mayor historia y que simplemente hay que seguir el manual de instrucciones que viene con el dispositivo. Y muchas veces, que a mí me ha pasado, cuando he comprado un modelo de termostato, ha habido veces que viene tan simple en el paquete que no vienen ni instrucciones. Hoy en día te metes en YouTube o te metes en Google directamente y este papelito seguro que alguien lo ha compartido, igual que nosotros estamos haciendo en el vídeo de hoy, ¿no? Ya habéis visto, para nosotros no es muy difícil. Hombre, también hay que entender que hay personas que o bien no son manitas o tienen escasos conocimientos de electricidad, pero espero que con este paso a paso que hemos intentado hacer detallado al máximo, pues haya quedado un poquito más claro cómo podemos utilizar este
este controlador de temperatura doble, ¿no? Es lo que pretendemos. Muchas veces, pues algunos, que las opiniones son respetables, nos dicen que nos enrollamos demasiado. Claro, para el que sepa todo esto o se maneje con todo esto del tema eléctrico y montajes y demás, pues puedo ser repetitivo, pero prefiero serlo porque así todo hay muchas personas que van más lentamente, más despacio, más inseguras e incluso después de hacer las conexiones no se atreven de darle al botón de encendido. Yo creo que por hoy nada más. Fijaros que pronto, en cuanto se aprieta, pues vuelve a subir rápidamente el display de la derecha, enseguida está ya en 31 grados y sigue subiendo, ¿no? Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como os digo, yo creo que aquí, para no alargar más el vídeo, podemos dar por finalizada el tema de conexión de este ZFX W1012. En el próximo vídeo, pues nos dedicaremos a andar por aquí, por la tecla Set y hacer los ajustes para utilizarlo, en nuestro caso, para una incubadora casera. Un saludo a todos, gracias por vuestra paciencia y gracias sobre todo por seguirnos.